En Tijuana, la noche del 18 de agosto de 2002 quedó marcada por un silencio que aún resuena. A esa hora en que los bares del centro empiezan a cerrar, cuando las luces de neón siguen brillando pero las calles se vacían, Javier Ruiz, taxista desde hacía casi 2 décadas, tomó la decisión que sellaría su destino. Un último pasajero, dijo por radio. Ese mensaje cotidiano se convertiría en el punto de partida de uno de los casos más perturbadores de la ciudad. Javier estacionó su taxi frente a un pequeño bar de la Avenida Revolución, un lugar que conocía bien. Ese sería su último avistamiento oficial. A la 1:17 a.m., un hombre con sudadera gris, gorra baja y una mochila negra subió al asiento trasero. Apenas habló. No sonrió, solo dijo, «Vámonos». Ese monosílabo, captado por el micrófono del radio, sería lo último que alguien en la central escucharía de Javier Ruiz. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal Ruta del Salida y dejar en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir investigando y reconstruyendo historias reales que nunca deben ser olvidadas. La noche avanzaba con ese aire denso que Tijuana tiene cuando el calor del día se resiste a morir. Javier no estaba inquieto. El turno había sido tranquilo y solo quería terminar para llegar a casa, donde su esposa, Marcela, solía dejarle una lámpara encendida en la sala. Era un detalle pequeño pero constante, ese tipo de gestos cotidianos que uno no valora hasta que desaparecen. El pasajero, sin embargo, parecía cargar con una sombra distinta. Su silencio, su postura rígida, la forma en que sostenía la mochila contra el pecho. Algo ahí no encajaba con un simple cliente nocturno. Los primeros minutos del trayecto fueron normales. Javier tomó la ruta principal, avanzó por la avenida hacia el norte, luego giró hacia una zona donde los edificios industriales parecían dormidos, abandonados. Según los registros del GPS, el taxi hizo un desvío extraño a la 1:32 a.m., un giro que no correspondía a ninguna ruta lógica, pero en ese momento Javier no lo cuestionó. Si un pasajero pedía un desvío, la regla era simple: se tomaba el desvío. Después de tantos años manejando, él sabía que mucha gente evitaba ciertas calles por miedo, por prisa o porque estaba metida en problemas. Aún así, algo en su instinto pareció alertarlo. «¿Seguro que por aquí?», preguntó, según reconstruiría después la policía al comparar tiempos y audios filtrados. El pasajero no respondió de inmediato. Solo dijo, casi susurrando, «Sí, sigue». El desvío los condujo hacia una zona conocida como Parque Industrial Murúa, un lugar que durante el día era ruido, máquinas y movimiento, pero que a esa hora se convertía en un mundo aparte. Calles vacías, lámparas fundidas, galpones inmensos que parecían mausoleos. Ningún taxi tenía razones para entrar allí después de la medianoche, y aún así Javier lo hizo. La policía reconstruyó la ruta utilizando los intervalos entre datos del GPS, porque a las 1:39 a.m. la señal simplemente se apagó. No hubo un último punto exacto, no hubo un registro final, solo un corte limpio, seco, como si el dispositivo hubiera sido arrancado o destruido. Cuando la central intentó llamar al radio de Javier, no hubo respuesta. A las 2:00 a.m., finalmente declararon que el taxi estaba fuera de comunicación, pero eso no era raro. A veces los radios fallaban, las baterías se agotaban, los taxistas se dormían en el vehículo. No hubo alarma inmediata. Marcela, su esposa, despertó alrededor de las 3:30 a.m. por una sensación que todavía hoy no sabe describir. Sentí un golpe en el pecho, como si algo dentro de mí supiera que él ya no estaba, diría años después.
Marcela llamó al teléfono de Javier y escuchó solo un tono muerto. Intentó 2, 3, 5 veces. Nada. Ella sabía que si Javier iba a llegar tarde, avisaba. Siempre avisaba. A primera hora de la mañana presentó el reporte de desaparición. Lo que siguió fue un torbellino de dudas, confusiones, retrasos y silencios que todavía estremecen a quienes investigan el caso. Las primeras 48 horas fueron críticas. La policía revisó bares, avenidas, estaciones, hospitales. Publicaron su foto en la radio local. Preguntaron por el taxi. No obtuvieron nada. Tijuana estaba acostumbrada a historias duras, sí, pero Javier no tenía enemigos, no tenía deudas, no estaba metido en nada oscuro. Era un hombre común, sencillo, trabajador. Y precisamente eso hizo que su caso se volviera aún más inquietante. La mochila del pasajero cambió todo. A los 5 días de investigación, un grupo de jóvenes que caminaba cerca de un arroyo en la colonia Libertad encontró una mochila negra atorada entre piedras y ramas. Pensaron que era basura, pero uno de ellos vio documentos dentro, algunos con manchas oscuras. La entregaron a la policía y esa fue la primera pista sólida. Dentro había identificaciones falsas, folletos de distintos estados, un juego de llaves que no correspondía a ninguna puerta conocida y fotografías fragmentadas de partes de un vehículo, como si alguien hubiera arrancado imágenes de un manual automotriz. Pero lo más extraño fueron las manchas. El informe oficial no las calificó como sangre, pero sí mencionó presencia de material biológico. Aquello sembró la primera sombra de violencia confirmada. Sin embargo, las autoridades no lograban conectar nada. El pasajero no estaba identificado, la mochila no tenía huellas, los documentos eran falsos, y cada indicio abría más preguntas que respuestas. Un mecánico del área industrial fue el primero en hablar. «Yo escuché algo esa noche», dijo. «Un motor como si lo forzaran, luego se apagó de golpe, y escuché una discusión. Al principio no quiso involucrarse, pero cuando vio la noticia del taxista desaparecido, decidió declarar. Escuché a un hombre decir, no tenía que verlo. Esa frase se convirtió en un eco siniestro dentro del expediente policial. ¿Qué no debía ver Javier? ¿Qué estaba ocurriendo en aquel sitio abandonado? ¿Quién era el hombre de la sudadera? ¿Por qué apagaron el GPS? La investigación continuó con un ritmo frenético, pero sin rumbo. Se revisaron cámaras cercanas, pero todas las de la zona industrial estaban dañadas o desconectadas desde hacía meses. Se entrevistó a trabajadores, guardias nocturnos, dueños de negocios, incluso a taxistas que solían operar por la avenida Revolución. Muchos recordaban haber visto a Javier esa noche, pero ninguno vio hacia dónde se dirigía después de tomar el último pasajero. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y poco a poco el caso dejó de ocupar titulares. No por falta de importancia, sino porque Tijuana era una ciudad llena de gritos que competían por atención. Marcela, sin embargo, se negaba a aceptar el silencio. Ella revisó lugares, habló con policías, distribuyó volantes, organizó pequeñas búsquedas comunitarias. Mi esposo no desaparece así. Alguien sabe algo. Alguien lo vio, repetía. La policía, presionada por la familia, abrió una línea de investigación que sugería que Javier pudo haber sido testigo de un intercambio ilegal o de una operación clandestina que ocurría en los galpones del área industrial. Una de las teorías más fuertes planteaba que el pasajero no era un pasajero, sino un señuelo. Pero entonces surgía la pregunta más inquietante. ¿Por qué un señuelo? ¿Qué buscaban? ¿Por qué elegir un taxista al azar? O quizá no fue azar. En medio de esa incertidumbre, una mujer llamada Teresa, dueña de un pequeño café cerca de la central de taxis, presentó un testimonio inesperado.
Dijo que días antes de la desaparición, un hombre encapuchado entró a su local y preguntó específicamente por Javier. Quería saber sus horarios, si trabajaba de noche, cuándo era su día de descanso. Ella pensó que era algún cliente regular, pero ahora, al recordarlo, sintió escalofríos. Esa declaración abrió un nuevo camino, la posibilidad de que Javier fuera seguido, vigilado, elegido. Con cada pieza que surgía, la historia parecía alejarse más de la lógica. Y eso solo alimentó el miedo de Marcela y sus dos hijas adolescentes. ¿Por qué él? ¿Por qué nuestra familia? Se preguntaban noche tras noche. La narrativa de la ciudad también cambió. Algunos decían que Javier había visto algo prohibido. Otros aseguraban que el pasajero era un infiltrado. Otros más susurraban que en la zona industrial operaban grupos que no querían testigos. Pero ninguno de esos murmullos podía ser comprobado. Ninguno llevaba a Javier de vuelta. La pista de Teresa se convirtió en la semilla de una nueva línea investigativa. La policía debió haberla tomado con seriedad al instante, pero en el caos habitual de Tijuana, donde cada día ocurrían delitos que competían entre sí por prioridad, un dato así podía diluirse como agua entre dedos. Marcela, sin embargo, no lo permitió. Ella insistió, presionó, exigió que ese testimonio no fuera solo un comentario más en un montón de reportes. Los detectives revisaron las cámaras del café, pero al igual que tantas otras en la ciudad en esa época, no funcionaban. Aún así, el testimonio de Teresa aportaba un detalle crucial. Javier no había sido elegido al azar. Alguien lo buscó, alguien estudió su rutina, alguien sabía en qué calles trabajaba, a qué horas descansaba, dónde comía, qué ruta tomaba cuando terminaba el turno. Y esa intención previa convertía el caso en algo mucho más oscuro que un crimen impulsivo. En los días posteriores surgió un segundo testimonio inesperado. Un joven llamado Esteban, ayudante en un taller mecánico cerca de la zona industrial, dijo que vio un taxi detenido la noche de la desaparición, pero no lo reportó antes porque, según él, no quería problemas. El muchacho contó que a eso de la 1:40 am, vio luces de un coche encendidas cerca de un galpón abandonado, pero lo que lo hizo recordar con claridad fue el sonido. Golpes secos, como si algo o alguien chocara contra una superficie metálica. Eran 3 golpes, dijo. 3 golpes fuertes, como si alguien estuviera empujando un cuerpo o lanzando algo contra una puerta de acero. El detalle estremeció a los investigadores. Esteban continuó nervioso. Después escuché una voz diciendo, «Rápido, antes de que alguien pase». Era una voz grave. No puedo asegurar si era del pasajero, pero sonaba como alguien acostumbrado a dar órdenes. La policía trasladó a Esteban al área, esperando que pudiera identificar el punto exacto. No pudo. Todo se veía distinto de día, y además, la zona industrial estaba llena de galpones parecidos, estructuras masivas que generaban un laberinto visual. Medio centenar de lugares podían coincidir con la descripción. Aún así, el testimonio reforzó algo que ya sospechaban. Javier no solo desapareció, fue retenido. Había más de una persona involucrada. Y la operación parecía coordinada. Pero lo más perturbador surgió cuando los detectives, presionados por Marcela, pidieron apoyo de unidades federales para analizar señales de radio y movimiento vehicular en el área durante esa madrugada. Fue entonces cuando encontraron un dato olvidado en un registro técnico. A las 1:41 am, justo 2 minutos después de que el GPS del taxi se apagara, un camión viejo, un modelo Ford 350, color blanco sin placas, fue captado por un lector de tránsito automático en un puente cercano, rumbo a la carretera libre hacia Tecate. El camión parecía cargado, muy cargado. El sistema marcó un peso inusual para ese vehículo en particular.
Lo que llamó la atención no fue el camión en sí, sino el hecho de que ese puente, a esa hora, no registraba tráfico casi nunca. ¿Qué transportaba aquel vehículo? ¿Y por qué coincidía al minuto exacto con la desaparición del taxi? Cuando mostraron la foto a Marcela, ella tardó apenas segundos en decir, con voz quebrada: el taxi de Javier tenía pintura amarilla descascarada en los laterales. Ese camión tiene manchas de pintura amarilla en la lona. La imagen ampliada confirmó que había varios roces de color amarillo en la tela lateral de la carrocería. No se podía asegurar que fueran del taxi, pero sí que coincidían con su tonalidad exacta. Ese fue el primer indicio real de lo que muchos temían. El taxi había sido movido, posiblemente dentro de ese camión. Los detectives siguieron la pista hasta donde pudieron, pero el lector automático era viejo y los registros siguientes no existían. No había cámaras en la carretera, no había casetas que pudieran identificar placas, no había testigos. El camión, al igual que Javier, se desvaneció en la oscuridad. La ciudad comenzó a llenarse de rumores. En las cantinas, alguien decía que era obra de un grupo que operaba secuestros express. En el mercado, alguien aseguraba haber visto a hombres con ropa táctica en la zona industrial días antes. En los barrios se hablaba de un supuesto almacén fantasma, uno donde nadie entraba y del que nadie hablaba. Pero nada de eso estaba confirmado. Nada era sólido. Y aunque los rumores podían ayudar, también podían desviar. La investigación dio otro giro inesperado cuando un chofer de plataforma, que había sido taxista en 2002, se acercó a Marcela en un acto comunitario en memoria de desaparecidos. El hombre, con el rostro envejecido por el sol y el cansancio, dijo en voz baja: Javier tenía un cliente fijo, alguien que siempre pedía discreción. ¿Usted sabía eso? Marcela sintió como el aire se le escapaba del pecho. No, Javier nunca mencionó nada así. El hombre explicó que existían clientes que buscaban taxis fiables para hacer trayectos reservados, a veces relacionados con negocios privados, otras con transporte de mercancías. Algunos eran inofensivos, otros no tanto. Yo escuché, continuó, que un hombre, siempre vestido igual, pidió varias veces que fuera Javier quien pasara por él. Nunca supe su nombre, pero pagaba bien. Muy bien. Y si Javier dejó de trabajar con él, o si vio algo que no debía, eso podría explicar por qué lo buscaron. Esa información plantó un nuevo miedo en la mente de Marcela. ¿Y si su esposo había sido usado como testigo, como mensajero, o como un simple vehículo para transportar algo que no debía ver? Lo que vino después fue aún más perturbador. Una semana después de ese encuentro, la policía local recibió un reporte anónimo. La voz en la llamada era firme, controlada, y dijo 3 cosas antes de colgar. Busquen en el galpón 17 del Parque Industrial Murúa. Javier no era el objetivo, pero sí lo vio. No sigan buscando donde no hay nada. La llamada duró menos de 10 segundos. Lo más inquietante no fue el mensaje, sino el tono. Era una voz tranquila, segura, sin temblores. Como alguien que sabía exactamente lo que debía decir para dirigir la atención, o para confundirla. El galpón 17 fue revisado de inmediato. La construcción estaba parcialmente abandonada, con paredes grafiteadas y un portón oxidado que parecía no haber sido abierto en años. Dentro encontraron cajas viejas, restos de maquinaria, cables quemados, basura acumulada. Pero había algo más, marcas en el suelo, líneas oscuras que parecían haber sido hechas al arrastrar un objeto pesado. Las marcas tenían forma rectangular y medían casi el tamaño del chasis de un taxi. En una esquina, debajo de una lámina metálica, encontraron algo que congeló a los detectives. Un pequeño trozo de tela amarilla con fibra automotriz adherida. Era pintura de vehículo.
y coincidía con la del taxi de Javier. Marcela se desplomó cuando le mostraron la foto. No era evidencia suficiente para confirmar nada, pero era la primera señal física concreta. Aún así, el galpón estaba vacío. No había rastros del taxi, ni de Javier, ni de herramientas, ni de maquinaria reciente, nada que permitiera armar un rompecabezas coherente. Pero la segunda parte del mensaje anónimo dejó un eco inquietante. Javier no era el objetivo, pero sí lo vio. La policía entonces empezó a reconstruir la posibilidad más temida, que Javier, sin querer, llegó en el momento exacto a un punto donde algo ilegal estaba ocurriendo, y que el pasajero no lo eligió a él por casualidad. El pasajero lo llevó allí. Lo arrastró directamente hacia el corazón del problema. Lo que nadie sabía todavía era que esa teoría estaba a punto de torcerse de manera radical. 3 meses después de la desaparición, cuando el caso parecía apagarse, un investigador independiente llamado Hernán, que trabajaba por su cuenta ayudando a familias de desaparecidos, se acercó a Marcela con un sobre. Su rostro no anunciaba buenas noticias. Encontré algo, pero no sé cómo explicarlo. Dentro del sobre había recortes, fotos impresas en baja calidad, mapas dibujados a mano, y en el centro, un informe no oficial sobre una serie de desapariciones de vehículos en el mismo año. Lo alarmante era que todos los reportes tenían 3 elementos en común. Ocurrieron en rutas nocturnas, el último punto registrado era siempre la zona industrial, y en todos los casos, antes de la desaparición, alguien preguntó por la rutina del conductor. Lo que Hernán descubrió fue devastador. Javier no era el único. Había otros 4 taxistas desaparecidos entre 2001 y 2003, cuya conexión jamás se estableció en público. 5 casos, 5 conductores, 5 desapariciones idénticas. Y todos ellos empezaron con un pasajero desconocido. Marcela sintió que el mundo se le desmoronaba otra vez. Pero la revelación final, la que abriría por completo la caja de Pandora del caso, llegó en el último documento del sobre: un mapa, una ruta marcada con un plumón rojo, una línea que salía del parque industrial Murúa, avanzaba hacia el este y terminaba en un punto remoto en el camino a Tecate, donde el camión blanco había sido registrado aquella noche. Un punto aislado. Un punto sin iluminación, un punto donde nadie pasaba. Hernán dijo, casi en un susurro, ese lugar no está en ningún registro oficial. No pertenece a ninguna empresa, no figura en ningún permiso, pero hay actividad. Lo sé porque estuve ahí y escuché motores. Marcela se llevó la mano a la boca. ¿Cree que Javier está ahí?, preguntó con la voz rota. No lo sé, dijo Hernán, pero si queremos respuestas, ese es el lugar. Esa decisión marcaría el inicio de la búsqueda más peligrosa, una búsqueda que revelaría una verdad mucho más profunda y mucho más oscura de lo que cualquier reporte oficial se atrevió a admitir. Hernán desplegó el mapa sobre la mesa de la cocina de Marcela. La luz amarillenta del foco revelaba las líneas gruesas marcadas con plumón rojo, los trazos que representaban caminos que él había recorrido a pie, en bicicleta y en ocasiones siguiendo vehículos sospechosos desde una distancia prudente. Marcela observaba cada curva, cada punto marcado, como si pudiera encontrar ahí una señal, una pista oculta que le indicara dónde estaba Javier. Pero no había nada sencillo en ese mapa. Era más bien un rastro fragmentado, un intento casi artesanal de reconstruir movimientos que nadie había querido investigar oficialmente. ¿Por qué ese lugar?, preguntó ella finalmente, señalando el punto donde la línea roja terminaba. Era un punto sin nombre, un sitio fuera de los registros oficiales, un área sin iluminación, rodeada de colinas bajas y vegetación marchita.
Hernán respiró hondo antes de responder. Porque lo escuché. Escuché motores allí, en la madrugada. No es un rancho, no es una fábrica, no es una bodega común, y nadie entra excepto vehículos sin placas o con placas tapadas. Marcela sintió un escalofrío recorrerle los brazos. En el aire había un silencio denso, como si la casa entera contuviera la respiración. ¿Cree que Javier estuvo ahí?, preguntó con la voz quebrada. Hernán bajó la mirada. Creo que, si lo llevaron en ese camión, ese sería un lugar ideal para ocultarlo, o para ocultar el taxi. La palabra ocultar retumbó en la mente de Marcela con un peso insoportable. No dijo nada durante unos segundos. Tomó aire, lo soltó lentamente, luego levantó la mirada con una determinación que no había mostrado desde el inicio de todo. ¡Vamos! Hernán la miró sorprendido. ¿Está segura? No es un lugar seguro. No sé quién opera ahí, pero sí sé que no quieren testigos. Javier tampoco tenía que ser testigo, respondió ella. Y aún así lo fue. Yo no voy a quedarme sentada esperando. Si hay una posibilidad mínima de encontrar algo, voy. Hernán intentó convencerla de que no era necesario que ella fuera, que podía ir solo, que podía grabar, fotografiar, investigar. Pero Marcela se negó. Es mi esposo, mi vida, mi historia. Yo voy. Partieron al atardecer, cuando el cielo de Tijuana tomaba ese tono naranja profundo que precede a las noches frescas. Hernán conducía una camioneta vieja, de esas que no llamaban la atención. Había retirado la placa frontal y cubierto la trasera con un pedazo de cinta negra, imitando a los vehículos sospechosos que había visto dirigirse hacia ese punto. El camino hacia el este era cada vez más solitario. A medida que se alejaban de la ciudad, las luces se volvían escasas, los negocios desaparecían y el viento levantaba polvo desde las laderas secas. Marcela observaba el paisaje con una mezcla de miedo y esperanza. En su interior, cada kilómetro recorrido era un recordatorio de que estaba más cerca de una verdad, aunque no supiera si esa verdad la destruiría o la salvaría. A unos 5 kilómetros del punto marcado, Hernán apagó las luces. Desde aquí, seguimos sin iluminación. Si alguien nos ve acercarnos con las luces encendidas, sería muy obvio. Marcela sintió, aunque su corazón golpeaba con fuerza. La camioneta avanzó lentamente, a tientas, iluminada solo por la pálida luna creciente. Después de unos minutos, Hernán estacionó detrás de un montículo de tierra. El resto, a pie, sacó una linterna pequeña, de luz roja tenue, diseñada para no verse a distancia. Marcela sintió el impulso de abrazar algo, aferrarse a algo, pero no había nada que pudiera sostenerla excepto su propia voluntad. Caminaban en silencio, escuchando solo el sonido del viento y el crujir de las piedras bajo sus zapatos. A medida que se acercaban, Marcela sintió un olor extraño, una mezcla entre combustible viejo y metal oxidado. No era un olor típico de campo, era un olor industrial, artificial. Al torcer una curva entre dos formaciones rocosas, Hernán levantó la mano para detenerla. Ahí está. Marcela se asomó despacio. A unos 100 metros, en un claro oculto entre colinas, había una estructura rectangular de lámina metálica. Parecía una bodega, pero no tenía rótulos, ni puertas visibles desde ese ángulo. Alrededor había huellas de llantas profundas en la tierra, señal de vehículos pesados, y lo más inquietante, en el interior de la estructura brillaba una luz amarillenta que se filtraba por la base de la lámina. Marcela tragó saliva. ¿Qué hacemos? Hernán observó atentamente, buscando señales de movimiento humano. Primero, acercarnos hasta ese punto de sombra. Señaló una roca grande que ofrecía cobertura visual. Avanzaron agachados. Cada paso era un latido acelerado.
Cuando llegaron detrás de la roca, Hernán sacó un pequeño dispositivo, un micrófono direccional que había conseguido por contactos. Con suerte, podremos escuchar algo sin acercarnos demasiado. Apuntó el micrófono hacia la estructura. Ajustó el auricular. Marcela lo observaba con una mezcla de ansiedad y terror. Durante varios segundos, solo captaron ruido blanco, viento, crujidos, chirridos de lámina. Pero de repente, una voz filtrada emergió entre la estática. Hora de moverlo. Marcela sintió que las piernas le fallaban. Hernán frunció el ceño, ajustó el micrófono. Dije que lo movamos hoy, ya saben por qué. Otra voz respondió, más lejana. ¿Y qué hacemos con el carro? No podemos dejarlo aquí. Hernán y Marcela se miraron con los ojos muy abiertos. «¡Carro!», susurró ella. «El taxi». La primera voz volvió a hablar, esta vez más clara, más firme. «El carro se va con lo demás. Nadie lo va a encontrar. Nadie viene aquí. Y si vienen, ya saben qué hacer». Marcela llevó ambas manos a la boca. Su respiración se volvió entrecortada. Hernán colocó una mano en su brazo, pidiéndole calma, pero era imposible. Su cuerpo temblaba. «¿Y él?», preguntó la segunda voz, casi con miedo. Un silencio pesado llenó el auricular. Luego, la primera voz respondió con un tono que heló el aire. «Él ya vio demasiado». Marcela sintió que el corazón se le partía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de resignación. Eran lágrimas de furia, de impotencia. Hernán apagó el micrófono. «Tenemos que entrar», dijo él. Marcela lo miró sin comprender al principio. «¿Qué? Si están moviendo algo hoy, significa que tenemos una oportunidad que nunca se repetirá. Si hay alguna posibilidad, una sola, de que Javier esté ahí adentro, tenemos que ver». Ella inhaló profundamente. Su miedo seguía ahí, pero la determinación era aún mayor. «Vamos». Avanzaron bordeando la estructura, pegados a la pared de una colina para evitar ser vistos. La luz amarilla se filtraba por una abertura inferior, suficiente para iluminar parte del terreno. Desde ese ángulo podían ver una pequeña rendija entre dos láminas, apenas del tamaño de una mano adulta. Hernán se acercó despacio, se agachó, asomó el ojo, quedó inmóvil. «¿Qué ves?», susurró Marcela desesperada. Hernán respiró hondo, como si las palabras le costaran. «Veo un coche amarillo». El corazón de Marcela se desplomó en su pecho. «¿Es el taxi?». Hernán asintió muy despacio. «Sí». Marcela se llevó las manos al rostro. No sabía si llorar, gritar o derrumbarse, pero una fuerza interna la mantuvo en pie, quizás porque en ese momento la confirmación era un arma de doble filo. Era dolor, pero también era verdad, y la verdad la empujaba hacia adelante. Hernán siguió mirando por la rendija. Hay cajas, hay tambores metálicos, y hay 4 hombres. Marcela sintió un vacío helado en el estómago. «¿Ves a Javier?». Hernán negó con la cabeza. «No desde aquí». Se quedaron en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego, Hernán buscó otra rendija, unos metros más adelante. Esta era un poco más amplia. Se inclinó, y su expresión cambió por completo. «Marcela, ven». Ella se acercó con el corazón casi deteniéndose. Cuando miró por la abertura, el aire se le fue de los pulmones. Dentro, junto al taxi, había una mesa metálica, y sobre la mesa, una billetera vieja y gastada, la billetera de Javier. Marcela rompió en un llanto silencioso. Su cuerpo temblaba, pero no podía apartar la mirada. Esa billetera era la prueba más íntima, más personal, más contundente de que Javier había estado allí, de que había sido retenido allí. Hernán le apretó el hombro con fuerza, pero no dijo nada. Era demasiado tarde para palabras. Uno de los hombres dentro de la bodega se movió cerca de la mesa. Tomó la billetera, la abrió,
Sacó una foto. Era una foto arrugada, con los bordes gastados. La foto de Marcela y las niñas, la que Javier siempre llevaba consigo. El hombre miró la foto por unos segundos y luego la rompió. Marcela ahogó un grito. Hernán la sostuvo antes de que ella cayera. «Tenemos que irnos», susurró él. «Tenemos pruebas. Podemos denunciar esto a otro nivel. No podemos arriesgarnos a que nos vean». Pero antes de que pudieran retroceder, un sonido aislado cortó el silencio. Un ruido pequeño. Una roca cayendo bajo el pie de Marcela. Uno de los hombres dentro se detuvo. «¿Oyeron eso?», dijo. Otro hombre respondió. «Sal afuera, revisa». Hernán agarró a Marcela del brazo con un gesto rápido. «Corre». Ambos se lanzaron hacia la colina, agachados, casi arrastrándose. Detrás de ellos, una puerta metálica se abrió de golpe y un haz de luz blanca barrió la oscuridad. Se escucharon pasos pesados, rápidos. «Oye, ¿quién anda ahí?». Hernán y Marcela se escondieron detrás de una formación de rocas. La linterna pasó rozando su posición. Podían escuchar su propia respiración como un rugido interno. Los pasos se acercaron. Por un momento, parecía que serían descubiertos. Pero entonces otro hombre gritó desde dentro. «Déjalo, tenemos que mover el carro ya». El guardia dudó unos segundos, luego regresó. Cuando la puerta se cerró, Hernán susurró: «Ahora». Corrieron hacia la camioneta sin mirar atrás. Marcela casi tropezaba, pero el miedo la mantenía en movimiento. El aire frío golpeaba sus rostros. El silencio de la noche ahora era un enemigo más. Apenas llegaron al vehículo, Hernán aceleró sin encender las luces hasta estar lejos de la colina. Ya en la carretera, encendió los faros y condujo a toda velocidad. Marcela lloraba en silencio mirando por la ventana. Sabía desde ese instante que Javier ya no estaba vivo. No necesitaba más pruebas. La billetera, la foto rota, la frase «Él ya vio demasiado». Todo formaba un rompecabezas cruel. Pero también sabía algo más. Ahora tenía una verdad sólida, una verdad que nadie podría silenciar. Días después, Marcela entregó todo a una unidad federal. Videos, testimonios, coordenadas, grabaciones. Una operación fue desplegada en la zona industrial, pero cuando llegaron al lugar, la bodega estaba vacía y quemada. Solo encontraron restos metálicos, huellas borrosas de llantas y un olor a combustible reciente. El taxi no estaba, las cajas no estaban, nada quedaba. Solo 2 objetos sobrevivieron al fuego: un pedazo chamuscado de tela amarilla y la mitad de la foto rota de Marcela y sus hijas. Fue la confirmación final de lo que ya sabían. El caso de Javier Ruiz nunca se resolvió oficialmente. No hubo detenidos, no hubo juicio, no hubo explicación, pero Marcela convirtió su dolor en movimiento. Se unió a colectivos, impulsó cambios, presionó a las autoridades. Su voz se volvió una fuerza imparable.